Bien, hermanos, el día de hoy los quiero invitar a un pasaje probablemente bastante conocido porque es un libro que vamos a estudiar, una carta más bien dicho, que es una de las que uno siempre lee cuando inicia, ¿cierto? Acá en este caso, nuestra carrera, por decirlo así, en el cristianismo, ¿cierto? Siguiendo a Cristo. Y bueno, lo voy a invitar a Primera de Juan 3, del 11 al 18. Primera de Juan 3, del 11 al 18. Dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Una de las cosas, ¿cierto?, que nosotros podemos ver dentro de las religiones, y nosotros las podemos reconocer por eso mismo, es que se caracterizan por ciertos símbolos, ¿ya? Se caracterizan por ciertos símbolos. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, nosotros vemos la estrella de David, ¿cierto? Vemos esa estrella y decimos, ah, claro, es judaísmo, ya, se está refiriendo más o menos a eso. En el caso del Islam, vemos una luna creciente, ¿cierto? Y junto a una estrella, y ya más o menos identificado. Incluso nosotros en el cristianismo muchas veces nos caracterizan por una cruz, ¿ya? La cual obviamente nosotros vemos en un contexto religioso y decimos, ah, sí, claro, es el cristianismo, ¿ya? Pero también dentro del cristianismo existen características que distinguen a cada uno de los creyentes de las demás religiones, ¿ya? O sea, algo mucho más allá que lo que se ve, ¿cierto? Lo cual no es exactamente una cruz, como le estaba comentando recién. De hecho, en algunas doctrinas eh, no correctas se menciona que el cristianismo, ¿cierto?, se da a entender a mediados, ¿cierto?, de manifestaciones de los dones, ¿ya? Como por ejemplo, el don de lenguas, ¿ya? De hecho, en la iglesia de Corintios esto pasó y tuvieron bastante preocupación por ello. Pero la verdad es que no son los dones los que nos deberían de mostrar a nosotros, ¿cierto?, que una persona cristiana no lo es, ¿ya? No es una cosa que se vaya a dar a entender, ¿ya? De hecho, se puede imitar, probablemente. Y de hecho, Pablo les da a entender esto a los corintios, ¿ya? Les da a entender esto, y lo dice en 1 Corintios 12:31, cuando termina el capítulo del 12, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino aún más excelente? Bueno, vamos a responder. Dice, en ese versículo está dando a entender lo siguiente, en otras palabras, como parafraseando, dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios en ese caso, que ellos estaban muy preocupados por mostrar que eran cristianos a través de los dones espirituales, ¿ya? Y de hecho el don de lenguas también lo mencionan bastante. Pero él le dice que eso, hay algo mucho mejor que eso, algo mucho mejor que los dones. Y cierto, en el contexto, acá Pablo le está dando a entender a los corintios que no es el don de lenguas y le da un paralelo. Y le dice que al concluir el versículo, ¿cierto? Perdón, el capítulo 12, le da a entender que sobre todas esas cosas es mucho mejor el amor. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, estamos diciendo que el amor es quien caracteriza, ¿cierto? O da a entender a una persona con respecto al cristianismo. De hecho, podemos ver en el capítulo 13 cómo Pablo lo describe. Y pido que por favor me acompañe al versículo que da a entender y explica más o menos, o define, más bien dicho, lo que es el amor. En 1 Corintios 13, del 4 al 7. 1 Corintios 13, del 4 al 7, aquí nos da a entender Pablo cuál es lo mejor que debemos nosotros hacer. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, ese es un gran tema que se podría ver más aparte, ¿cierto? Pero por lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo acá, junto al apóstol Juan, ¿cierto? Es que la característica que debería de sobresalir en un cristiano no es los dones espirituales, sino que es el amor. Lo que sobresale de un cristiano verdadero es el amor.
¿ya? En alguna oportunidad yo tuve también la bendición de poder mencionar algunas de las características de un cristiano comprometido, y de hecho mencioné que era el amor, y sobre todo el amor hacia los hermanos, ¿ya? De hecho, la comunión unos con otros, ¿cierto? Y de hecho lo menciona también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y acá el apóstol Juan lo vuelve a mencionar. O sea, le da la importancia, ¿cierto? Tanto a las palabras del Señor Jesús en el Evangelio, como ahora en su carta que se las dirige, ¿cierto? Como epístola general, como se les da a entender. Y de hecho, antes de continuar, quisiera mencionar lo siguiente. Es un punto delicado, pero es importante que nosotros seamos conscientes de esto, y es que nosotros, el amor debería ser una de las características más visibles, ¿cierto?, del cristianismo, pero lamentablemente no lo es. No es lo que más muestra un verdadero creyente, ¿ya? Por el contrario, de hecho, por esta razón es que muchas personas no creyentes no se acercan, ¿cierto?, al Evangelio, porque no ven el cambio, ¿cierto?, verdadero entre las personas, ¿cierto?, cada uno de nosotros. De hecho, entre gente que hace chisme, murmura, habla demasiado, critica, y para rematar, pueden existir fracciones, ¿cierto?, divisiones y grupitos dentro de todo esto, y eso es lo que aleja muchas veces a las personas del Evangelio, ¿ya? Bueno, volviendo al punto principal, que es el pasaje de Primera de Juan, ¿cierto? Vamos a verlo en tres partes, tres puntos importantes, ¿cierto? No, lo podemos dividir en cuatro, pero lo dividí en tres para poder comprenderlo un poquito más, ¿ya? De hecho, vamos a ver el primer punto, que es el mensaje del principio, luego el amor de Caín, y por último, el amor que conocemos. Lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Y el primer punto dice el mensaje del principio. Primera de Juan 3:11 nos da a entender esta parte. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y bueno, en el pasaje, dentro de Primera de Juan 3, el apóstol Juan, luego de haber mencionado una de las grandes consecuencias, ¿cierto?, del nuevo nacimiento, es que es la incompatibilidad que tiene el verdadero creyente con el pecado. Y esto me refiero a que no es una relación constante, ¿ya? No es como que nosotros lo practiquemos en forma habitual, ¿ya? No es como dar a entender que si fueran dos personas distintas, dueños de la misma casa. No. Acá no puede ser el Señor y el pecado dueño de la misma casa, ¿ya? En este caso, si el creyente llega a pecar, sería solamente como una visita de mal gusto en esa casa, ¿ya? No alguien que habita ahí, por el contrario, una visita solamente de mal gusto. El Señor debería ser el dueño de esa casa, ¿sí? Luego dice el apóstol el apóstol Juan, está hablando de la carta de Juan, habla de este mensaje y dice que el que habemos oído desde el principio. Y no es que se esté refiriendo directamente hacia el principio como la creación, sino que se está dando a entender desde cuando nosotros empezamos a escuchar el Evangelio, ¿ya? De hecho, no se tienen muchos antecedentes de lo que se puede entender la carta o a quién va dirigida, pero sí da a entender algunas cositas, como por ejemplo que habían filosofías, de hecho hay un nombre para esa filosofía, que creaba confusión para los creyentes en ese tiempo, creaba confusión, y de hecho una de esas cosas que causaban confusión con los creyentes era que el amor fraternal no era una evidencia de la salvación, no era una evidencia para demostrar de un verdadero creyente, ¿ya? Eso les daba a entender, por eso les dice lo que habéis oído desde el principio, ¿sí? Que nos amemos unos a otros. O sea, había esa confusión dentro de los creyentes en el tiempo que Juan escribió su carta, ¿cierto? Y como les decía, él no se refiere a la creación cuando Dios creó, ¿cierto?, la tierra, a nosotros, no se refiere a eso de lo que hemos oído desde el principio, sino que se refiere al principio en el cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio, desde cuando se comenzó a predicar. Cuando el Señor enseñó acá en la tierra, de eso se está hablando. Y probablemente usted ya está pensando más o menos en un versículo similar a esto, ¿cierto? De cuando el Señor comenzó a hablar y nos enseñó sobre el amor fraternal. Y vamos a ir a Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este pasaje, el Señor lo acaba de mencionar cuando Él se encontraba, ¿cierto?, en la tierra. Él se encontraba ya en sus últimos días, de hecho Juan 3 en adelante, más o menos hasta el 17, es su última noche junto a sus discípulos. Él, bueno, en ese tiempo, ¿cierto?, hizo muchas cosas, les dio consuelo, les ayudó en muchos aspectos, sobre todo emocionales, ¿cierto?
les dio a entender que Él estaría siempre con ellos, que les prepararía hogar, ¿cierto?, junto con Él, y muchas cosas más. Y de hecho este mandato que el Señor les da, que os améis unos a otros como yo os he amado, y dice que también os améis unos a otros, también era antiguo. Ya de hecho se menciona en el Antiguo Testamento, y lo encontramos en Levíticos 19 y 18. Levíticos 19 y 18. O sea, estamos reafirmando lo que el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento, también se encontraba en el Antiguo Testamento, pero lo voy a hacer en observación. Primero leamos el versículo, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdón, yo Jehová. De cierta forma, como yo le estaba diciendo, hay una diferencia entre estos pasajes, y es que el primer pasaje que yo le acabo de leer, lo que mencionó el Señor Jesús, tiene un nuevo aire. ¿Y cuál es ese nuevo aire? Bueno, tiene ese nuevo aire porque el amor nunca había sido manifestado de la forma como lo hizo el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? Terminando, ¿cierto?, su vida en muerte expiatoria por todos aquellos que él amaba, sus discípulos y por todos aquellos que en él creen. De hecho, Juan 15, 12 a 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él la puso, lo tenemos claro, ¿cierto?, por sus discípulos. El Señor Jesucristo ha sido y es el modelo de amor perfecto del amor de Dios, ¿cierto? Del amor de Dios, siempre ha ordenado, aunque los creyentes, nosotros los creyentes, ¿cierto?, no podamos amar hasta el punto en que Él amó, o en el que Él ama, porque hasta el momento cierto nos ama, pero sí nosotros podemos obedecerlo, de alguna otra manera, ¿cierto?, que se encuentra en Juan. Igual el siguiente dice: que nos amemos unos a otros del modo en que Cristo nos amó, con la fuerza y el poder que nos da el Espíritu, sacrificándose por otros con amor y desinterés. Y 1 Juan 2:23 dice lo siguiente, vuelvo a afirmar lo mismo, estos pasajes están muy relacionados. Dice 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, hablando del Señor, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, ¿cierto? Que nos amemos unos a otros como Él nos mandó a hacerlo. Como le digo, probablemente no vamos a alcanzar el punto como lo hizo el Señor Jesús, ¿cierto? Pero sí podemos tomarnos la fuerza del Señor, podemos tomarnos su mano, ¿cierto?, y amar, ¿cierto?, a otros en forma desinteresada. Eso es con respecto al primer punto. Y por otro lado tenemos el amor de Caín. Y ustedes me dirán, hermano, ¿por qué puso el amor de Caín si Caín no tuvo amor? Bueno, lo coloqué en forma irónica porque vamos a ver que lo que menos tuvo Caín fue amor por los demás. Obviamente nosotros podemos entender que también tuvo amor, pero hacia sí mismo solamente. Y leemos 1 Juan 3, del 12 al 15. 1 Juan 3, del 12 al 15, que dice: no como Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este punto, ¿cierto?, como yo le mencioné el punto, el amor de Caín en forma irónica, porque lo que menos tuvo Caín fue amor. El amor, ¿cierto?, que menciona el apóstol Juan es un amor fraternal, ¿cierto? Y de hecho él utiliza, en este caso, uno de los contraejemplos más claros que podemos ver del amor fraternal, que es el amor de Caín, ¿cierto?, hacia sí mismo, o la historia de Caín y Abel, como usted lo quiera ver, ¿cierto? De hecho, podemos mencionar que el asesinato es el máximo acto de odio y demuestra de la ausencia, ¿cierto?, de amor que se pueda tener. La forma más extrema que puede haber de ausencia de amor. Y para comprender un poquito la historia de Abel y Caín, vamos a ir al libro de Génesis, Génesis 4, del 2 al 8. Génesis 4, del 2 al 8. Probablemente usted conozca la historia, pero no está de más repasarla. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, perdón, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En resumidas cuentas, nosotros podemos ver a Caín como, entre comillas, un adorador de Dios, ¿cierto? Que le ofreció un sacrificio. Pero a diferencia de su hermano Abel, Caín no llevó a Dios un sacrificio aceptable. Es muy probable que tanto Abel como Caín conocían el mandato de Dios, porque, de acuerdo a la cita bíblica que está ahí, la ofrenda de Caín fue agradable a Dios, ¿cierto? Pero Caín no consideró lo agradable a Dios, por el contrario, él solamente ofreció los frutos de la tierra, ¿cierto? Y cuando leemos el texto principal de Caín, que era el maligno, cuando estamos leyendo en Primera de Juan, dice que Caín era del maligno, significa que no pertenecía al reino de Dios, ¿cierto? Sino que más bien pertenecía al reino de las tinieblas. Al igual que los incrédulos judíos, que vamos a ver en un pasaje más adelante, así como Caín odiaban la verdadera justicia, ¿cierto? Y buscaban matar a Jesús. Ya en este caso vemos a los judíos, ¿cierto? Que querían matar a Jesús, y a Caín en este caso que quiso, mató a su hermano. Y vemos en Juan 8:44, la que lo estoy conversando recién, Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra traducida de maligno, que le estoy conversando ahora, da a entender una maldad decidida, agresiva y ferviente, que se opone activamente a lo que es bueno, ¿ya? Eso es lo que nos da a entender la palabra maligno que utilizó el apóstol Juan. Su significado se extiende más allá de lo básico que nosotros podemos hacer como malo, se entiende mucho más allá que la corrupción. Está hablando de un tipo de pecaminosidad perversa que destruye y que arruina a las personas. De esa maldad está hablando. De hecho, voy a leerle lo siguiente, y por favor pido que pueda tener un poquito de atención en esto, y dice lo siguiente. El verbo, en la frase de que Juan, ¿cierto?, ocupa, de que Caín mató a su hermano, es un término vivido de que significa carnicería o una masacre. Se usaba la palabra para los animales muertos en sacrificio y sugiere una muerte bastante violenta. Y la única otra referencia que se utiliza esta palabra para matar es, que es antes de la acción de Caín, ¿cierto? Es cuando Dios mata a un animal y usa las partes de la piel para cubrir a Adán y a Eva, ¿ya? Es como que si Caín hiciera intensamente resentido por lo que había pasado y celoso por su sacrificio inferior que fue rechazado por Dios, mientras que el de Abel fue aceptado, hubiera asesinado violentamente a su hermano, ¿cierto? Hubiera atajado la garganta de su hermano violentamente y en forma insolente, de modo insolente, lo hizo como un sacrificio de reemplazo. Esa fue como la intención que hizo Caín. No sé si le da la intención o la gravedad que pasó acá. O sea, el Señor de cierta manera le está dando otra oportunidad a Caín para que haga un sacrificio y él toma a su hermano para entregar ese sacrificio en reemplazo. Una historia bastante triste y trágica. Y bueno, Juan también hace una pregunta un poco redundante para responder y dice, ¿por qué causa le mató? Bueno, da una respuesta también bastante simple y obvia, y dice, porque sus obras eran malas, y la de su hermano justas. Así de sencillo. Por eso lo hizo. Caín era malo y odiaba tanto la justicia que incluso mató a su hermano propio, ¿cierto? A su propio hermano, perdón, cuyo hecho justo lo habían reprendido. Y quiero hacer una observación acá, y dice que al igual que Caín, las personas impías, o los impíos en general, les molestan a las personas justas. ¿Por qué razón? Porque a través de esas acciones rectas que hacen las personas justas, ¿cierto? Exhiben lo malo que ellos hacen. Por esa razón. Las prácticas malas y sus falsas creencias que tienen. Por esa razón, también dice acá el mismo pasaje que el mundo nos aborrecerá. Sin embargo, aquí viene la parte del Señor, ¿cierto? Tan caritativo y tan amoroso que nos da, que el nuevo nacimiento que concede esta vida espiritual nueva, que le concede una nueva vida a las personas que se encontraban muertas espiritualmente, ¿cierto?
y que transforma a esas personas impías en personas creyentes con nuevas actitudes, que transforma esas intenciones asesinas muchas veces en amorosas. Eso es lo que hace el Señor, esa transformación la hace solamente el Señor. Y en 1 Juan 3,14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, aquel que vive ama a su hermano. Eso está claro, creo que el apóstol Juan lo deja claro, no tan solo en su evangelio, sino que también lo deja claro en las cartas, ¿cierto? Primera, segunda y tercera Juan. Además, de hecho, no tan solo queda ahí con respecto a lo que es no amar a su hermano o con respecto al asesinato, el apóstol Juan también da otras indicaciones, dice, el que aborrece a su hermano es homicida, ¿ya? Y de ahí está recordando directamente un mensaje que entrega en el Sermón del Monte el Señor Jesús. Y vamos a ir al pasaje de Mateo 5, del 21 al 22. Recuerda que estamos viendo que el que aborrece a su hermano es homicida, en primera de Juan. Y el Señor Jesús también lo menciona en Mateo 5, 21 al 22, que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, acá en el Señor, en el Sermón del Monte, si ustedes lo leen, ¿cierto? Con tiempo, se dan cuenta que aparecen muchos mandamientos del Antiguo Testamento, donde él, bueno, en ese tiempo se acostumbraba a guiarse por ciertas reglas, ¿cierto? Que ya estaban escritas, pero él, el Señor Jesús, me refiero al Señor Jesús, elevó esos mandamientos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con lo que los elevó? Es que no solamente era la acción la errónea, ¿cierto? No era que solamente nosotros teníamos algo erróneo cuando lo ejecutamos, sino que también lo da a entender en el corazón, ¿cierto? De hecho, a pesar de que el enojo pase por nuestras mentes, ¿cierto? El enojo pase por nuestra mente, se almacena en el corazón, se almacena en el corazón. Ese enojo que usted pasó por su mente no se queda ahí solamente, sino que pasa a su corazón. Y eso muchas veces pasa rencor, ¿cierto? Y de hecho el Señor le llamó a cada uno de los cristianos, a cada uno de los creyentes, a cada uno de los verdaderos, ¿cierto?, que han creído en Él, a que hicieran lo contrario, a que no tuvieran este enojo con su hermano, a que no tengan rencor, ¿cierto?, sino que lo amaran, que hicieran lo contrario al enojo que es el amor. Probablemente no sea el antónimo directo, el amor con enojo, pero sí es lo contrario, ¿ya? Y me gustaría usar una ilustración. De hecho, Pastor la ha utilizado bastante estos días con respecto al semáforo. Y de hecho, el semáforo tiene 3 colores, ¿ya? El principal de ellos que nosotros siempre estamos viendo cuando manejamos o cuando va en un bus, ¿cierto? Es el color rojo y verde. Porque el rojo le indica detenerse y el verde le indica para avanzar, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos 2 mandamientos que nos dan a entender. El primero de ellos es cierto que es no matarás, no te enojarás con tu hermano. Ese es uno, ¿cierto? Y lo vamos a denominar como el color rojo, ¿ya? Y eso cuando se cumple, cuando no se esté cumpliendo el amor, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que detenernos. El semáforo se coloca en rojo, ¿ya? Pero por el contrario tenemos otro color, que es el que a nosotros nos preocupa bastante cuando vamos llegando al semáforo, alcanzar el verde, ¿cierto? Porque si no, no pasamos, tenemos que tomarnos y detenernos y vamos a gastar más benzina, ya. Eso pasa, ¿cierto? Ahí en el color verde el que nos interesa. ¿Y cuál sería este color verde? Que nos amemos unos a otros. Eso es lo que nos está dando a entender el Señor. O sea que nosotros andemos los colores verdes porque es lógico que nos interesa mucho más porque ahorramos tiempo, ¿cierto? En nuestra carretera, en nuestro viaje, estoy hablando solamente de nuestro viaje, mientras que el color rojo nos gasta por lo menos 1 minuto por semáforo, ¿cierto? Acá en este caso, el Señor nos dice que no nos preocupemos de no matar, no nos estemos pendientes de eso, que no nos enojemos con nuestro hermano, no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que nos preocupemos del color verde, que amemos a nuestro hermano, porque todo lo demás, todos los mandamientos se van a cumplir solos, ¿ya? O sea, la preocupación, nuestra carrera tiene que estar enfocada en los colores verdes, ¿ya? En los semáforos en verde, porque si están, de esa manera no estaríamos infringiendo ninguna ley, por el contrario, tampoco nos darían un paralelo con respecto a lo que no estoy cumpliendo. El Señor me está diciendo, amo a tu hermano, ¿cierto? Y voy a andar en el camino en verde y voy a ahorrar mi tiempo, lo voy a aprovechar, ¿cierto?
Bueno, y con respecto al tercer punto, recuerde que acabamos de ver, ¿cierto?, el amor que nos ha enseñado el Señor al principio. Ahora vimos el amor de Caín, el cual no deberíamos de ejecutar, y por el contrario deberíamos estar acorde, ¿cierto?, al amor que nos ha enseñado el Señor. Y es directamente ese el amor que nosotros tenemos que hacer conciencia en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque después de todo, nosotros podemos razonarlo mucho, pero si nuestro corazón no va en esa misma dirección que la mente, no va a funcionar, tiene que estar unido uno con el otro, ¿ya? Y dice 1 Juan 3, 16 al 18, que el tercer punto del día de hoy, que es el amor que conocemos. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor que nos indica los pasajes anteriores y el amor que no deberíamos de seguir, que es el caso de Caín, son solamente sustentados por un hecho. Cada uno del amor, ¿cierto? Nuevamente se lo repito. El amor que vimos en el pasaje anterior, en el primer punto, y el amor que no deberíamos de seguir, como contraejemplo, que es el caso de Caín, son sustentados solamente por un hecho. No es simple hecho, sino que es por un hecho. El sacrificio de Cristo. Cada uno de los creyentes solo puede manifestar el amor gracias al Señor Jesucristo. Pues fue a través de su sacrificio, ¿cierto?, que lo podemos conocer y lo podemos dar. No hay otro amor más grande que nosotros podamos recibir que el del Señor Jesús, ¿cierto? Que es el que mismo Señor entrega. Él nos ha dado una medida, ¿cierto?, para dar también amor, porque es lo importante recibir a través del Señor Jesús y ese mismo amor nosotros poder proyectarlo de cierta forma en que lo podamos decir. Y de hecho, esa medida lo ha dado bien en grande. Nada que es, lo ha dado bien en grande. Y de hecho, ¿cómo lo hizo? En simples palabras, nos entregó su vida en forma desinteresada. Por lo que nos pide de la misma forma, si es que fuera necesario, ¿cierto? Muchas veces nosotros no alcanzamos, pero si fuera necesario, el Señor lo solicita. Sin embargo, no es solamente un amor de la vida, sino que también con los bienes. ¿Ya? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Es una entrega de amor desinteresada, hermano, que va en pos, ¿cierto?, de entregar amor al creyente, ¿ya? Del Señor a cada creyente. Y de hecho me gustaría comentarle algunas cositas, darle alguna ayuda, que voy a quedar corto, porque son muchas las que nosotros podemos encontrar dentro de la Escritura, son muchas las que nosotros podemos ver y ejemplificar dentro de la Escritura, y le voy a mencionar algunos y se los voy a comentar en grupitos, ¿ya? El primero de ellos se encuentra en Hebreos 10:24, y es netamente motivarse uno a otro, ¿cierto?, a continuar en este camino del cristianismo, ¿ya? Para algunos más fácil, algunos más difícil, a algunos más se le complica mucho menos, y es por eso que es necesario que nosotros nos estimulemos uno a otro. Y dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y por otro lado, tengo otro punto, que es ayudar a los débiles en la fe, ¿cierto? Que de hecho está junto, muy relacionado con lo anterior. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿cierto? Bueno, recordarles que la ley de Cristo es netamente el amor, ¿cierto? Y el tercer punto dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿cierto? Sabemos acá tres partes prácticas, que una de ellas es motivarse unos a otros en el camino, motivarse a ejecutar el amor, ¿cierto? A tener la fuerza, a sujetarse al Señor, a poder continuar en este camino que probablemente no sea tan sencillo o sí se lo sea, ¿cierto? Ayudar a los que se encuentran débiles en la fe, a darle la fuerza, a motivarlos, a poder darle palabras de aliento, ¿cierto? A motivarlos a tomarse la mano del Señor y soportándose con paciencia, ¿cierto? ¿Alguna complicación? Con paciencia. Ya eso es lo que nos está enseñando el Señor acá en estos pasajes. Y de hecho, estas tres ayudas prácticas que le acabo de comentar, luego lo vamos a comentar otras más, van directamente relacionadas a lo siguiente. Nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando algo para comer, ¿cierto?
alguien para devorar. Y de hecho, nosotros vemos probablemente en la televisión un canal de animales, o lo visto en otro motivo, ¿cierto? Es que cuando un felino caza o va a cazar, no es capaz de cazar una manada, ¿ya? No es capaz de cazar a todos los que están dentro de la manada. Por el contrario, de hecho, él ataca en forma individual, ¿cierto? Y acá pasa lo siguiente. Acá en este caso, de cierta forma, Satanás asusta al grupito, ¿ya? Asusta a la manada, se arranca, alguno, quedando bote, ¿cierto? Por ahí, y él va directamente allá, al que está solito, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos insta el Señor acá? A que no decaigamos en estar en este, ¿cierto? Unidos, a permanecer en la unidad, porque del caso contrario, aquel que se encuentre flaqueando, el que se encuentra solo, va a caer en las manos de Satanás, ¿cierto? Va a caer en las manos del diablo. Estamos claros que la salvación la entrega el Señor, y Él la provee, ¿cierto? Y permanecemos en Él. Pero Satanás sí maquina y utiliza las mentes de nosotros, donde la guerra espiritual más grande, para que nos apartemos de Él, para que nuestra relación con Él, ¿cierto?, se rompa, se quiebre. Y eso es lo que Satanás quiere. Por eso Él nos insta, el Señor nos insta a que nos motivemos unos a otros, a que permanezcamos unidos, a que nos soportemos si hay algún problema, a que nos podamos amar unos a otros para permanecer en esta unidad de la fe, ¿cierto? Para permanecer como un cuerpo. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer con estas situaciones prácticas. Y bueno, como le comentaba, no solamente quedan ahí las situaciones, ¿cierto? O los ejercicios que podamos llevar a cabo, sino que también vemos en Romanos 12:15, lo siguiente. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Y qué importancia tiene este pasaje? Ustedes dirán, hermano, sí, me voy a gozar con mi hermano, voy a llorar con mi hermano. La importancia es que nosotros nos hagamos partícipe de los sentimientos del otro también, ¿ya? No es solamente el motivarse, sino que es ser partícipe uno con el otro, no tan solo en los logros probablemente económicos, sino que también en los emocionales, ¿ya? Muchas veces tenemos situaciones de las cuales nosotros no consideramos que el hermano tiene, pero acá el Señor nos está diciendo que sí lo ayudemos en eso, que nos gocemos si Él tiene un logro, ¿cierto? Y que si Él tiene alguna pena, que estemos con Él también. Eso es que nos está llamando a hacer. De hecho, acá son dos polos, probablemente, ¿cierto? Tenemos acá el de la felicidad por un lado y tenemos la tristeza por el otro. Pero dentro de todo esto también existe una gama de sentimientos bastante amplia, ¿cierto? Y el Señor nos está llamando a que participemos cada uno de ellos con nuestros hermanos. Ya nos está llamando, o sea, de todas maneras está diciendo que estemos en cualquier aspecto de nuestra vida junto con nuestros hermanos. Eso es lo que nos está llamando a hacer. ¿Cierto? Que si tiene un hermano una pérdida emocional, económica o en algún otro ámbito que le cause tristeza, que nosotros estemos ahí. Eso es lo que el Señor nos está llamando en forma práctica, del amor que nos está enseñando, ¿cierto? Que si nuestro hermano tiene algún logro, no sé, por ejemplo, terminó su carrera, salió de cuarto medio, algún logro, estemos ahí también para ayudarlo, para felicitarlo, perdón, y probablemente darle, no sé, un abrazo, felicitación, algún regalo, que estemos ahí. Eso es lo que el Señor nos llama en forma práctica. Pero también voy a hacer la siguiente observación. Son dos actividades que podríamos hacer, ¿cierto? Que podríamos ejecutar como el amor, que es el hablar verdad. Hablar verdad y perdonar nuestras ofensas. Proverbios 16:28, Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda. Este es un semáforo en rojo por si acaso. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cierto? Y en este caso, vemos en Proverbios el chisme. En pocas palabras, el chisme, ¿cierto? Acá lo dice de la siguiente forma. Acá dice que él separa, aparta a los mejores amigos, o sea, personas que han decidido estar juntas, ¿cierto? Las separa, las aparta, ¿ya? Y de hecho, si su intención o la intención es matar a alguien lentamente, puede darle diariamente una gotita de chisme y va a tener buenos resultados. O sea, va a lograr su objetivo. Porque el chisme, en pocas palabras, es un veneno lento, pero seguro. Este es un semáforo en rojo.
El Señor en Proverbios da varias advertencias con respecto a esto, y en toda la Biblia, ¿cierto? Da a entender que, como dice acá, separa a las personas que están más unidas como lo pueden ser los mejores amigos, ¿cierto? Que de hecho lo han hecho por elección. Pero, yo junté este pasaje porque es importante que el Señor, a pesar de eso, nos llama al perdón. Nos llama al perdón, ¿cierto? De hecho, eh, podría mencionarle que el nivel más alto de amor que el hombre puede entregar es el perdón. El perdón verdadero y desinteresado, como lo hizo el Señor, ¿cierto? Recuerde que estamos acorde a esa medida. De hecho, ante cualquier ofensa que haya contra nosotros, ¿cierto? El cual no va de acuerdo a la medida que nosotros hayamos estimado para nosotros mismos, ¿cierto? Sino que tiene que ser acorde el perdón también a la medida de Cristo, a lo que hemos recibido de Cristo, ¿sí? De hecho, en Corintios pasó lo siguiente. Vamos a 1 Corintios 6, 1 al 7, tuve la oportunidad anteriormente también de compartir esto, y dice, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 7. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Así que, por cierto, dice el 7, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y acá en Corinto tuvieron más o menos un problema sí, entre ellos, ¿cierto? Y lo llevaron ante las personas que eran injustas, probablemente el juicio, alguna institución de justicia en ese tiempo, Corinto, y el apóstol Pablo le dice lo siguiente, sufran la ofensa, le está diciendo que sufran la ofensa. De cierta manera también lo está instando a perdonar la ofensa, sin que la otra persona les pida perdón. Eso es lo que está también instando, ¿cierto? Probablemente, como le digo, es uno de los niveles más altos del perdón de amor que nosotros podemos ejecutar, que podamos, ¿cierto?, llevar a cabo en nuestras vidas. Muchas veces es complicado porque obviamente están sentimientos por ahí, pero el Señor nos insta a tener este perdón, ¿cierto?, unos por otros, a pesar de las ofensas que haya, ¿ya? Como le digo, para que Satanás no rompa la unidad de la fe, para que Satanás no nos maquine en nuestra mente, donde se ejecuta la guerra más grande que nosotros podemos tener, es en nuestra mente, con nuestro corazón, ¿cierto? Y el Señor nos insta a que nos motivemos, que estemos atentos unos con el otro, que participemos en cada una de las alegrías de nuestros hermanos, que participemos en cada una de las tristezas de nuestros hermanos, que estemos ahí acompañando, ¿cierto? Y hay muchas situaciones que hoy en día las podemos ejecutar. Usted probablemente ya esté pensando en una, y por favor llévela a cabo si es del Señor, ¿cierto? Primera de Juan 1:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cada una de lo que comenté anteriormente, cada una de ellas está en base a este versículo. Primera de Juan 1:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y me gustaría hacer dos acotaciones antes de finalizar. Dos acotaciones antes de finalizar. Dice, la primera de ellas es que cada una de estas acciones que yo le acabo de compartir, que podamos ejecutar en nuestra vida, ¿cierto? Que son del amor fraternal netamente, la cual también se puede expandir al amor que nosotros podamos entregar en el mundo, a cada una de las personas que nosotros conocemos, no necesariamente que sean creyentes, porque así pueden ver la diferencia también, ¿ya? Como ya les comentaba anteriormente, muchas personas nos acercan al Evangelio porque no ven que las personas que están en el Evangelio muestren una característica distinta a los demás. Y en este caso, el Señor nos llama a que nosotros caractericemos el amor, que se lo mostremos a las demás personas, no tan solo en lo fraternal, que sería, ¿cierto?, nuestra iglesia, sino que también a las personas que nos ven en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿cierto?, en cada ámbito de nuestra vida. Pero como le digo, este amor fraternal que nosotros podamos ejecutar, es necesario que nos tomemos de la fuerza del Señor, que nos aferremos a la vid, ¿cierto?, verdadera, que tomemos esa fuerza que nos puede entregar, ¿cierto? Porque en el caso contrario, si nosotros queremos hacer cada una de estas cosas con nuestras propias fuerzas, cada una de las cosas que yo les mencioné anteriormente, con nuestras propias fuerzas, solo vamos a vivir en dos estados de ánimo, o en dos estados, como usted le quiera llamar, que es el estado de victoria, de alegría, ¿cierto? Y de frustración. Porque en un día lo va a poder lograr y el otro día no lo va a poder lograr, y así va a estar avanzando entre esos dos estados. No es lo ideal. De hecho, les pasaba a los fariseos. En una persona religiosa probablemente le vaya a pasar.
¿cierto? Por eso es necesario que nosotros nos tomemos de la mano del Señor, ¿cierto? Que cada una de estas actividades, que cada una de estas acciones que yo le acabo de comentar, lo haga en plena confianza en el Señor. Que cada una de estas cosas las pueda llevar en oración, que le dé la fuerza, ¿cierto? Porque cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer son de Él y para Él, ¿cierto? Todas las cosas son de Él y para Él. Y la segunda de ellas, que es necesario mencionarla, que se encuentra en Mateo 5:41. Y con esto quiero finalizar, con este versículo quiero finalizar. Mateo 5:41 dice, ya cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bueno, este pasaje es bastante característico porque, y de hecho la vamos a llamar una milla milagrosa. La milla milagrosa. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque pasa que los judíos anteriormente, los romanos le podían pedir, el soldado romano le podía llevar que llevara su carga una milla, ¿cierto? Y de hecho eran tan extremistas en ese tiempo que ellos tenían marcadas las millas. Ellos ya sabían más o menos cuál era la medida y las tenían marcadas. Si ellos llegaban hasta ahí, la carga llegaba hasta ahí. Ya no existía otra medida. Y el Señor Jesús les dice, ve con el 2. O sea, le está llevando en ese tiempo todo lo contrario de lo que ellos tenían como costumbre, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros, ¿cierto?, demos más que de una milla, ¿cierto? Hermano, si un hermano le pide a usted un favor, ¿cierto?, no lo haga bien, hágalo excelente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. Si un hermano le pide 1 kilito de pan, dele 2 kilitos de pan, ¿cierto? Si un hermano le pide o necesita 1.000 pesos, no le dé 1.000, dele 2.000, ¿cierto? Si un hermano, y aquí voy de la parte emocional, si un hermano necesita un abrazo, no le dé un abrazo, dele 2. Si un hermano necesita un tiempo con usted, si necesita pasar 15 minutos con usted para conversar algo que a él le pasó, no le dé esos 15 minutos, dele 30, que es el doble, ¿cierto? Hermano, cada una de estas cosas son necesarias, ¿cierto? Y llamadas por el Señor para que las podamos ejecutar, porque de Él vienen, ¿cierto? Él nos las enseñó, nos dice cómo no deberíamos amar, ¿cierto? Como es en el caso de Caín, y sí nos enseña a que nos tomemos de Él, ¿cierto? En el tercer punto, como lo vimos, porque Él nos enseñó a amar, de Él primero recibimos amor, y de ese amor nosotros también vamos a dar.